Después el otro fue en el 2016 o 18, no, 16 creo que fue en Hungría. Y el de Brasil, que no recuerdo exactamente, pero también fue hace unos pocos años atrás. Fue en el 2015. El El de Brasil. Gracias. Bien. Profe, ponga a grabar, no se olvide. Pero se los subo a los videos, no voy a grabar los videos. Ah, bueno, pero capaz dice algún comentario. Profe, no sé si el video tiene audio, pero no lo está compartiendo el audio. Sí, está. Y a ver cómo se comparte el audio. Qué buena pregunta. Tiene una casillita abajo que dice compartir audio cuando va a compartir la pantalla. Creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Bueno, a ver, deja de compartir. Compartir opciones de la función compartir. No, esas son las funciones. Compartir sonido de la computadora. Disculpen. Ahí vamos de vuelta y lo paso para atrás. Total, este es cortito. ¿Ahí se escucha? En la madrugada del 25 de abril de 1998, una de las paredes de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar se vino abajo, dejando escapar 6 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que recorrieron 62 kilómetros hasta las mismas puertas del parque de Doñana. Todo comenzó con un fuerte ruido, como una explosión. Después de muchos años de presión sobre el subsuelo arcilloso en el que se había levantado la balsa, las tierras no aguantaron más. Se deslizaron lateralmente a unos 14 metros de profundidad, arrastrando consigo todo lo que quedaba encima y provocando una reacción en cadena que acabó con un boquete de 50 metros en el muro de contención. Los residuos alcanzaron enseguida el curso del río Agrio y de allí siguieron río abajo por el Guadiamar de camino a Doñana. La riada tóxica estaba compuesta en un tercio por lodos y el resto por aguas ácidas con gran cantidad de metales pesados en disolución. Más de 4.500 hectáreas de tierras de cultivo y terrenos aledaños al parque de Doñana quedaron directamente contaminadas. La filtración posterior de los contaminantes en el subsuelo agravaría todavía más el impacto. Pero en las primeras horas, la mayor preocupación era evitar por todos los medios que el escape entrara en Doñana. Para ello se levantaron 3 muros que detuvieron el avance del vertido el 27 de abril. En las operaciones de retirada de lodos se llegaron a utilizar 500 camiones y hasta 1.600 personas participaron en la limpieza manual de las zonas delicadas. Los trabajos se prolongaron durante casi 8 meses. El vertido de Aznalcóllar fue, por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo, y el mayor de Europa. Bien, ya les comparto los otros. A ver, esperen que los tengo que activar. Oh. No. Disculpen.
Ahí está. Decretan estado de emergencia en el país, mientras los equipos de descontaminación trabajan contra el reloj para que la riada tóxica que ha devastado gran parte del oeste de la nación no llegue hasta el río Danubio, el segundo más largo de Europa. Los equipos de limpieza trabajan sin pausa para remover el fango rojo contaminante. Bueno, parece que demasiado corto es. No era exactamente ese, pero no importa. Ese fue el otro desastre y vamos al tercero, que este es el de Brasil. Bueno, evidentemente, hoy no ando. El motocross, vamos a hablar ahora de lo que pasa en Brasil porque aumenta la cantidad de fallecidos y ayer el gobierno dio a conocer, el Ministerio de Minas dio a conocer lo que dejó la tragedia de Brumadinho, las imágenes impactantes. Claro, ¿esto cuándo empezó? ¿Así fue? Sí, así empezó. Esa es una de las tomas que se tiene. Impresionante. Llevó por delante absolutamente todo. Nadie puede reaccionar. Muchos obreros estaban almorzando, dice, en el momento que se produjo. Terrible, y diariamente aumenta la cantidad de personas que son encontradas. El número de desaparecidos todavía es importante. Y hay otras imágenes también. Esa es otra, sí, esa también es. Mira lo que allá va un tren, viste, de carga. Mira la que sale ahí. Pero van a ver un vehículo allá en la parte superior derecha. Que allá hay varias gente, ¿verdad? Allá ven camiones, ahí viene, ¿verdad? Ya empieza a aparecer el... Ese es el vehículo donde aparecieron todos los que estaban adentro, ¿verdad? Y por ahí empieza a levantarse todo, ¿verdad? Sí. Y todavía no llega la... Ahí está llegando, esa María la parte... Y ahí sale el auto, ¿verdad? ¿Viste? Allá arriba, sí, a la derecha. Y están intentando salir de ahí. Es la desesperación. ¿Hacia dónde va? De ese momento. Y ahí gira y gira. Vuelve otra vez, mira lo que es. Esa es desesperación. Y el otro lado ya se mueve también. Claro, se mueve, va a entrar otra vez de vuelta. ¿Verdad? Allá otro vehículo también. Sí, y ahí ya empiezan a salir porque le viene también de aquellos lados. ¿Eh? ¿Viste? Qué terrible. Quedaron en el medio, o sea, fueron llevados totalmente. Ahí no tenían más por dónde salir, por dónde ir. Y el auto lastimosamente fue... Y ahí ya les... Es que fue muy rápido y ya no había tiempo. Qué va. Es triste como algunos familiares ya no quieren aguardar que los rescatistas vayan a buscar los cuerpos y siguen haciendo excavaciones ellos en forma particular. Esa imagen de desesperación es la que todos tenían, porque evidentemente no había forma de correr de eso, ni meterse bajo tierra, ni meterse dentro de la casa para salvarse, nada en absoluto, ¿verdad? Por eso es que se veía eso, ¿eh? Bueno, situación entonces... Y 110 muertos. ¿Cuántos? 110 muertos hasta este momento, 138 desaparecidos. ¿Cuántos? 238 desaparecidos. Terrible, es una de las tragedias más grandes en los últimos años también, lo que ocurrió en Minas Gerais. Bueno, son las 7 de la mañana, puntualmente las 7 de la mañana. Bueno, esos fueron los tres grandes desastres del mismo tipo de industria, ¿está? Acá le voy a mostrar, digamos, de qué se trata. Este es el de Europa, el de Hungría específicamente, que es una empresa que a partir de bauxita, o sea, del mineral de aluminio, con tratamiento, una digestión básica con temperatura, se obtiene el aluminato y después se convierte en hidróxido de aluminio, el cual después se evapora, o se descompone, se le quita el agua y termina siendo los lingotes de aluminio. Pero el problema son estos lodos rojos que tienen... es rojo, evidentemente el color rojo es fundamentalmente por el hierro, ¿no? Pero lo que me causó la, digamos, impresión con respecto a todo esto es el vertido del pH 14, ¿está? O sea, cualquier cosa que agarrara lo iba a, digamos,
a romper o a destruir o a reaccionar con eso. Bien, ¿por qué esto es? Empecé así, simplemente por, digamos, son los eventos que me llamaron la atención con respecto a, digamos, a la falta de previsión que tiene el humano para diseñar digamos, los sistemas de contención de los lodos, ¿está? Es decir, la minería hoy por hoy es una de las, podríamos decir, empresas o del sistema productivo que más contaminación causan, ¿tá? Y el tema es justamente esto, de decir que además, ¿cuál es el gran problema de la minería? Bueno, empezamos a grabar. ¿Cuál es el gran problema de la minería? El gran problema de la minería es que deja esos lodos o las colas de, digamos, de extracción, después del proceso de extracción, lo deja en el lugar, ¿tá? Acá en Córdoba, otro evento que se produjo justamente, digamos, la minería, el problema es dual, es tanto suelo y agua, ¿estamos? Pero, digamos, el asunto del problema ambiental fundamentalmente es suelo, ¿tá? El asunto de acá en Córdoba fue la minera Sánchez Pérez o algo así se llamaba, que en la década de los 80 nosotros en la Sierra Grande tenemos extracción de uranio. Esa extracción de uranio justamente se utilizaba para extraer unos piletones que extraían con ácido sulfúrico concentrado, digamos en una alta concentración, y de ahí se iba separando, digamos, el uranio o la sal de uranio, que la cual después se iba a Alta Córdoba para hacer su purificación hasta lograr el dióxido de uranio que, digamos, que el que se obtiene, digamos, sin ser radioactivo, porque acuérdense que nosotros, digamos, todos los reactores nucleares de Argentina trabajan con uranio empobrecido, ¿tá? Entonces, digamos, ¿qué pasó? Pasó exactamente lo mismo. Hubo una rotura digamos, de la pileta de contención de estos lodos y digamos, y terminó el vertido llegando hasta el dique San Roque por el río San Antonio. Lo que puedo recordar de ese evento es que en días o semanas posteriores al evento estuve paseando por Carlos Paz y me acerqué al río San Antonio, y se podía ver en el río San Antonio el depósito de sulfato de calcio, ¿tá? Como que si fueran formándose estalactitas dentro del curso de agua, justamente por la cantidad de sulfato digamos, de ácido sulfúrico, y por ende, digamos, la reacción con los suelos calcáreos, se generaba sulfato de calcio digamos, en el curso de agua. Bien, entonces hoy que vamos a ver, estuvimos hablando o terminando de hablar cuáles son los problemas ambientales que afectan al suelo, ¿tá? Habíamos dicho metales pesados, hidrocarburos, específicamente estamos hablando de la industria petrolera o en una ciudad de la estación de servicio, porque nosotros tenemos todos los tanques soterrados o enterrados. También tenemos, digamos, contaminación por compuestos orgánicos. Estos pueden ser compuestos orgánicos volátiles, por eso se los denomina VOX, ¿tá? Los VOX, ya calculo que lo definió Roberto, pero los VOX son compuestos orgánicos que tienen una presión de vapor bastante alta, es decir, por encima de los 100 milímetros de mercurio, por debajo de los 100 grados centígrados, ¿tá? Eso significa que son compuestos muy volátiles. También tenemos los pesticidas o los agroquímicos, gran problema para un país como el nuestro, en el cual
si bien hay leyes y hay, digamos, sí, leyes que regulan el uso de los agroquímicos en la producción agrícola, el tema es que por ahí hay, digamos, situaciones que salen fuera de control y se generan, digamos, fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, cerca o pegados a los, digamos, a las ciudades o a los pueblos. ¿Tá? Después también tenemos los casos del PCB, que son los policloruros de bifenilo, que ya calculo que saben que son, digamos, es un aislante que se usaba, un aceite aislante que se usaba en los transformadores de media tensión, tanto en, digamos, en las ciudades como en, digamos, en las afueras. ¿Tá? El gran problema de estos compuestos es que no son degradados por, digamos, la naturaleza. ¿Tá? Y después tenemos también la materia orgánica. Estamos hablando de, podemos decir, los rellenos o los basurales o los vertidos cloacales directamente al suelo. ¿Tá? O, por ejemplo, por ahí producción de, digamos, alimenticia en las cuales sus restos directamente, en vez de ser procesados o estabilizados, lo dejan directamente en el terreno vecino para que con el tiempo la naturaleza lo degrade o lo asimile. Entonces, a ver, hay un mensaje. Vuelvo a insistir, chat 4. El tema, si necesitan comentar algo o hacer algún, digamos, alguna pregunta, algo, aprieten la barra espaciadora y con eso pueden activar el micrófono y hablar. ¿Está? 28 personas, o sea, faltan 13. Bien, entonces la idea digamos, de esta clase o lo que vamos a ver hoy es justamente qué hacemos con el suelo contaminado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ahí interviene justamente nuestra querida y bendita profesión, dentro de los que están involucrados dentro de esta temática, los ingenieros químicos. ¿Tá? ¿Qué podemos hacer? Justamente hay lo que se conoce como remediación. ¿Tá? En realidad, disculpen, se denomina, ya la próxima creo que está la definición real, que en realidad no existe el término remediación, pero todo el mundo la usa, la palabra remediación, con lo cual, digamos, a nivel, digamos, del comentario entre los profesionales de ambiente, remediación existe, ¿tá? Pero en realidad la palabra no está aprobada por la RAE. Son las estrategias de manejo de los residuos de efluentes. Cuando esas estrategias fallan, entonces ese contaminante llega al medio ambiente, ¿tá? Y puede justamente y afecta tanto a las personas, las plantas, animales o la biota. Entonces hay que aplicar determinados tipos de acciones. Esas estrategias las llamamos remediación. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo, un esquema en el cual el relleno sanitario ya lo vamos a ver bien, es un gran generador digamos, relleno sanitario. Bueno, ya lo vamos a discutir cuando lleguemos a basura o a residuos. Las lagunas, las lagunas, estoy hablando de lagunas de tratamiento, las fosas sépticas de las casas o los pozos negros, en las estaciones de servicio, bueno, el río es lo único, digamos, natural, y también acá haría falta lo que se conoce como las escorrentías superficiales que me pueden arrastrar, digamos, tanto agroquímico o cualquier cosa que se deposite en el suelo de una ciudad, va a terminar siendo arrastrado por la lluvia o la escorrentía superficial. Bien, como les decía,
de acuerdo a la RAE, no existe el término remediación. Sí existe remediar, o sea, poner remedio al daño, o corregir o enmendar algo. ¿Tá? En realidad, las normativas, las leyes, hablan de remediar o de restaurar. ¿Tá? ¿Qué significa restaurar? En realidad, restaurar es bastante complicado el hecho de que, ¿por qué es complicado? Porque se supone que es reparar, renovar o volver a poner en el estado que tenía al inicio de esa situación, o sea, previo a ese evento. En realidad, ambientalmente la restauración es casi imposible. ¿Tá? Siempre va a quedar, digamos, esa situación o ese entorno ambiental va a quedar modificado. O sea, no, y ya lo saben, no podemos volver a dejar exactamente como estaba antes de que fue contaminado o se produjo ese problema. Entonces, los objetivos de la restauración, ¿qué sería? Transformar el estado degradado actual de un ecosistema y su zona de influencia en otro restaurado, caracterizado por tratar de que la condición ambiental de interés social en donde se provean bienes y servicios útiles para la comunidad local. Lo que quiero decir es que se produjo un evento que se modificó o se alteró el uso del suelo. O sea, el uso del suelo en cuanto a la parte de la biota, estamos hablando de la parte vegetal o animal, y de la posibilidad de que la pueda proveer bienes y servicios a la sociedad o a la comunidad. Entonces, la idea de la restauración es tratar de que ese ambiente degradado o alterado por ese evento o esa contaminación, volverlo para que preste de alguna forma un servicio a la comunidad local o a la sociedad. Si prestaron atención en el video ese de Al-Qonayar, del País, que es digamos, el diario de España, si se fijaron qué pasaba donde estaba ubicada la represa. ¿Alguien prestó atención? A ver, escucho comentarios. No sé si alguien prestó atención. Bueno, ¿qué es lo que quería que vieran? Que toda la superficie donde se encontraba los lodos o la represa, además de ser, digamos, de nuevo modificada y restaurada para su contención, en la parte superior es un parque solar. ¿Tá? Simplemente era ese comentario. Bien. ¿Me puedes decir si están escuchando bien o no? Porque eso de hablar y nadie responde. Perfecto. Bueno, bien. O sea que la participación de ustedes es muy leve. Bueno, no importa. No, es que ni vimos los paneles solares, o por lo menos yo no los vi. Después del país empezó a mostrarse una imagen desde un dron, o la imagen de dónde estaba. Y es más, y te puso un cuadradito que decía dónde fue la rotura digamos, de la barrera de contención. Ahí, al ladito, tenía unos digamos, unos paneles solares, así, grandes lonjas de paneles solares. Bueno, pero no importa, no importa. No. Era simplemente a ver si prestaban atención a algunas cosas. Bien. Clasificación de las tecnologías de remediación. Hay alguna, esta la saqué de una presentación que me pareció interesante porque fundamentalmente, o sea, yo siempre la clasifiqué en dos grandes, o digamos, en dos grandes grupos, de acuerdo al lugar de aplicación. In situ, en el lugar, ex situ, fuera del lugar. ¿Tá? Ahora, según el objetivo
de esa remediación, de vuelta, de esa restauración, porque en realidad, bueno, no importa, pero es remediación. Puede ser descontaminación, contención, confinamiento. ¿Cuál es la diferencia de contención y confinamiento? Bueno, la contención es directamente in situ, el confinamiento es ex situ. Y la descontaminación puede ser ex situ o in situ. A ver, ¿qué se entiende por in situ o ex situ? In situ significa que el suelo contaminado lo tratamos en ese lugar. O sea, aplicamos las diferentes tecnologías en ese lugar, propiamente en ese lugar. Ex situ tenemos que sacar el suelo y llevarlo a su tratamiento. Con lo cual, digamos, hay un costo extra que significa la extracción del suelo. Según el tipo puede ser biológico, físico-químicos, térmicos. Yo el térmico lo ponía dentro del físico-químico, pero bueno, lo ponen separado. Y el mixto significa cuando utiliza más, o sea, cuando utiliza la mezcla de los biológicos, físico-químico y térmico, digamos, cuando utiliza dos o más de esos. Sí. Una consulta. Eso que dice usted, por ejemplo, que mueven el suelo, ¿después qué se hace con ese suelo? O sea, sacan, por ejemplo, 3 metros de profundidad de 10 hectáreas, no sé si será mucho, medio mucho, ¿no? Pero, ¿y qué hacen con eso? ¿Dónde lo llevan? ¿Lo tratan? ¿Lo pueden volver a poner donde estaba? ¿O lo suplantan? Bueno, entonces te estás adelantando porque todavía no llegamos a eso. Ah, bueno. Pero el tema es, hoy vamos a hablar justamente de eso. O sea, extracción. Bueno, espero más adelante. Sí, que en realidad, justamente, vos lo que estás diciendo es una ex situ, ¿tá? Bueno, y según el grado de desarrollo tradicional, que son los que vamos a ver, y la innovadora, en la cual se mezclan algunas cosas, por ejemplo, que estuve buscando, pero no encontré con respecto a ahora con los biológicos. Hoy se está usando bastante el tema de los biológicos. Profe, no escuché cuál dijo, según el objetivo, cuál dijo que era in situ y ex situ. Contención in situ, porque vos lo querés contener. Claro. La idea es generar lo que se conoce como barreras de contención, para evitar que ese residuo, contaminante, lo que sea, migre a través del suelo. Eso es contención. Y confinamiento es ex situ. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer es confinar a ese suelo en otro sector. Perfecto, gracias. En realidad, tendríamos que, bueno, porque no la tengo acá, tendré que armar el confinamiento de una contaminación, serían los denominados rellenos de seguridad. Eso ya para la clase que viene voy a armar, porque lo tenía como rellenos alternativos de rellenos convencionales. Pero bueno, lo vamos a tomar acá, para que se aplique mejor en lo que es en el tema de la... a ver, para que entiendan, si vamos a restaurar significa que no vamos a hacer ex situ, tendría que ser in situ. Si es ex situ, nos restauramos. El gran problema, o digamos, lo que es importante cuando uno va a hacer acciones para restaurar, para remediar, para volver a tratar de que ese evento o esa contaminación, digamos, anularla, tenemos que analizar justamente el problema. Entonces, ¿cómo analizar el problema para realizar una remediación? Ese es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a mi criterio, y yo creo que no solo a mi criterio, creo que el criterio de todos los que
han trabajado en algún momento con el problema de contaminación, si no hay una buena caracterización de la situación, no podés, no es que no, podés, digamos, proponer acciones de remediación que no surtan el efecto que uno esperaba. ¿Tá? Por ejemplo, una situación general, vamos a ver esto. Es decir, se produce un derrame. El derrame puede ser, supongamos, como ha pasado, hubo un accidente y se volcó un camión cisterna al norte de la provincia de Córdoba y derramó los 32.000 litros de combustible que transportaba. Entonces tenemos un derrame superficial. Un derrame subsuperficial puede ser una cañería, una pinchadura, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, y calculo que ya saben, por Argentina corren 3 poliductos. Los poliductos son grandes cañerías que recorren bien el del norte, viene desde Jujuy hasta Buenos Aires, el del oeste que viene desde Mendoza hasta Buenos Aires, desde el sur que viene desde Neuquén hasta Buenos Aires. Para que vean lo federal que somos, todo va a parar a Buenos Aires. Hay eventos en los cuales hay gente que pincha los poliductos porque, digamos, se sabe que por ahí corre, digamos, o fluye combustible, digamos, gasoil o nafta, ¿tá? El cual después se le da, digamos, el tratamiento final o la característica final en las destilerías de Campana, Zárate o San Lorenzo. Por eso puede ser subsuperficial. Bueno, en el superficial el tema, pues, lo que nos tenemos que tener en cuenta es el viento, tenemos que tener en cuenta por el viento, ¿por qué? Por los vapores o por la voladura del sólido, en el caso que sea un material, digamos, desmenuzado y sea fácilmente transportado por el viento, ¿tá? En el subsuperficial podemos, bueno, el superficial también, como pasó con respecto a estos derrames de lo que vimos en los videos, pueden terminar yendo al agua. El subsuperficial, el gran problema es fundamentalmente que contamine los acuíferos subterráneos. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de los acuíferos subterráneos? Simple, el acuífero subterráneo, el problema es que es extremadamente caro remediarlo o restaurar la condición inicial. ¿Tá? Hay lugares en Europa en los cuales he podido observar el sistema que llevan años de, digamos, de extracción del agua del acuífero y la, digamos, como podríamos decir, la filtración o la purificación y la inyección de nuevo al acuífero. ¿Tá? O sea, ¿para qué? Para tratar de restaurar ese acuífero. Acá lo que vamos a tener, lo que es la fase sólida y la fase dispersa, es en cuanto al tema de la estructura, es decir, del suelo o directamente el agua. O sea que acá va a contaminar la hidrósfera y en este caso la atmósfera. O sea, en realidad los derrames van a terminar contaminando lo que sería la biosfera. Una situación general, un esquema para tener en cuenta. Pero en realidad lo que tenemos que ver es, bueno, estos son algunos casos, entonces la que sigue es. Algunos casos con respecto a que los hidrocarburos naturales, petróleo, derivados de la industria, se producen derrames. Y bueno, y acá tenemos un esquema que si el derrame puede ser superficial o puede ser subsuperficial, entonces me va a contaminar, como ya dijimos, el agua superficial o la agua subterránea y, digamos, el suelo que se encuentra por debajo de los tanques de almacenamiento. Este sería el esquema
que quiero que analicemos. ¿Está? O sea, ¿por qué es importante estar estructurado cuando, o sea, me refiero a estructurado, es que uno, digamos, tome todas las medidas de cómo analizar, digamos, ese derrame o esa contaminación. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que es fundamentalmente, yo creo que lo de acá no creo que lo puse, ¿no? Pero en todos los momentos del análisis de la situación hay que tomar fotos. ¿Tá? Y hoy, fundamentalmente, creo que la tecnología del dron es para este tipo de situación extremadamente útil. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nos va a dar muy rápidamente, digamos, la distribución de lo que se conoce como la pluma de contaminación. ¿Tá? Porque supongamos que estamos hablando de una rotura o de un volcamiento porque un camión cisterna se dio vuelta al norte de la provincia de Córdoba, como sucedió, digamos, no participé directamente, pero participé como apoyo analítico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que hay que hacer es una evaluación preliminar, es decir, analizar la situación por supuesto, cuanto antes vayamos y tomemos todas las medidas preventivas de contención digamos, de que ese derrame se siga, digamos, desparramando o se siga expandiendo por la superficie, mejor. Entonces, lo primero que hay que hacer es contener. ¿Con qué se contiene? Directamente podríamos decir, con berma de suelo, es decir, directamente con una motoniveladora podríamos hacer como una especie de barrera de contención de suelo para evitar que se siga desparramando más. ¿Tá? Existen al nivel, digamos, pero para este nivel de un derrame así tan grande, sería bastante oneroso, digamos, unos cilindros digamos, de material absorbente que lo que hacen es frenar, digamos, la migración de esos líquidos, ¿tá? O de ese hidrocarburo, si estamos hablando del hidrocarburo. Una vez que lo que primero hacemos es la contención, digamos, la idea es tratar de recuperar el posible, digamos, exceso sobrenadante, se le llama sobrenadante, al pelo de líquido que está directamente sobre la superficie. ¿Es posible? Sí, con un camión atmosférico uno puede recuperar parte de ese líquido, ¿tá? Para evitar que, dos cosas, que se siga desparramando y lo otro, que percole o migre a través del suelo, que eso es lo más problemático. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hacemos todo eso, lo que es la contención, lo que hacemos es levantamiento planialtimétrico. ¿Por qué hay que hacer un levantamiento planialtimétrico? ¿Por qué es tan importante saber el tema de cómo está la pendiente de la zona? Simple, porque la pluma de contaminación, si estamos hablando que son líquidos, la pluma de contaminación va a ir de la parte superior o de aguas arriba hacia abajo. Entonces, la idea es tratar de retener o accionar aguas abajo lo antes posible. ¿Tá? Por eso, fíjense lo que hicieron, es decir, fueron creando diques de contención para evitar que digamos, ese lodo llegara digamos, al Danubio, llegara al mar Mediterráneo o llegara, no me acuerdo qué río, el de Brasil. El tema es, ya está, ya lo hemos contenido, hemos sacado, ya está contaminado, perfecto, bueno. Supongamos que sea un gasoil, o sea, digamos, sí, gasoil o no, petróleo es mucho más pesado, pero gasoil.
¿Por qué gasoil es interesante? Porque simplemente tiene poca volatilidad, pero a su vez tiene lo que tiene que puede migrar a través del suelo. Por supuesto va a migrar, es más viscoso que la nafta, por supuesto va a migrar más lentamente. Entonces lo que vamos a hacer es perforación exploratoria. Normalmente, ¿dónde se hacen las perforaciones exploratorias? Las perforaciones exploratorias se van a hacer tanto dentro de la zona contaminada como en los límites. ¿Para qué en los límites? ¿Por qué en los límites? Para demostrar que realmente, digamos, esa barrera de contención surtió efecto y la contaminación quedó restringida o circunscripta dentro de una determinada zona. Entonces son las perforaciones exploratorias. ¿Está? Vamos a tener dos tipos de perforación exploratoria. Lo que es el fiatrímetro se denomina fiatrímetro cuando la perforación llega hasta la capa freática. ¿Cuál es la capa freática? La capa freática es, digamos, es el nivel del agua que hay en el subsuelo que se encuentra por encima de un sector impermeable. ¿Está? Eso va a depender de, por supuesto, a ver, de la zona, del tipo de suelo, ¿tá? Eso puede ser en sectores de la ciudad de Córdoba, puede estar a 4 o 5 metros, yo lo tengo a 6, en mi casa la freática a 6, o Villa Libertador puede estar a 2 metros 50, 3 metros, pero ¿qué pasa? Como hay gran aporte por, digamos, las infiltraciones que suceden aguas arriba en las montañas, en Villa Libertador la capa freática tiene, digamos, un desplazamiento hasta llegar hasta la superficie. ¿Está? Bueno, entonces el freatrímetro llegaría hasta donde se encuentra la freátrica. ¿Para qué? La idea es toma de muestra en forma permanente, es decir, yo voy muestreando para ver que realmente la contaminación no me haya llegado a la freática. Después tenemos los sondeos o pozos abiertos. ¿Qué son los sondeos o pozos abiertos? Directamente es, ya lo voy a mostrar en el equipo, es sacar el suelo a diferentes profundidades para ir analizando, digamos, si la pluma de contaminación de ese contaminante, cómo fue variando con respecto a la profundidad en el suelo. ¿Tá? Por ahí, la idea es, hay que tomar la muestra, acá va a ser, en estas son muestras sólidas, en cambio en el freatímetro son muestras líquidas. ¿Tá? Esto es directamente del agua que existe en el pelo libre del agua. Y directamente los sondeos, los pozos abiertos se los abandona, o sea, simplemente un pozo de sondeo, se los tapa y chao, ya no. En cambio, el freatímetro lo que sirve es para ser usado de control, o sea, por eso le puse pozo de monitoreo. Es decir, permanentemente cada tanto hay que monitorear para ver si, digamos, mi contaminación llegó o no llegó a la freática. Todo eso, tanto el agua y el suelo, va a ir al laboratorio para hacer los análisis. Con los resultados de esos análisis, ¿vamos a qué? Normalmente lo que se hace, se hace lo que se conoce como la infografía o los modelos, pero en realidad los modelos es, digamos, se utiliza modelos de dispersión de contaminantes tanto en suelo como en digamos, en los acuíferos subterráneos o en la superficie, que ya hay digamos, software especializado para eso. ¿Tá? Pero la idea es lo que se conoce como mapas. La idea es, uno genera dentro del sector donde se produjo la contaminación, va generando como si fuera cómo me da la contaminación de acuerdo a los pozos que yo analicé. Entonces podemos construir la pluma de contaminación o cómo va variando la contaminación hacia digamos, hacia la parte externa de la zona contaminada
y a su vez hacia en cuanto a la profundidad. Entonces, de esa forma, ¿qué podemos analizar? En base a eso, que son los mapas, y el estudio de los perfiles digamos, del suelo y cómo está digamos, el contaminante dentro en esos perfiles, vamos a hacer lo que se conoce como la caracterización ambiental. Es decir, señores, la situación de contaminación en este sector es esta. Bueno, hecho eso, recién ahí podemos empezar a analizar qué, digamos, acciones para remediar esa contaminación. ¿Está? La idea es que todo este procedimiento sea lo más rápido posible. ¿Está claro? ¿Cuál es el problema? El problema que hay hoy digamos, en la legislación o en el circuito legal, ambiental a nivel provincial y a nivel nacional, es que todo esto tiene que ser aprobado por la autoridad ambiental competente o la autoridad de aplicación en dicha jurisdicción. ¿Está? Por supuesto, va a ser nacional si se está contaminando, digamos, el suelo de 2 provincias o un recurso, por ejemplo, un río que termine en otra provincia. ¿Está? Entonces, llegado ese momento, va a ser la justicia federal o la autoridad de aplicación federal o nacional, o la Secretaría de Ambiente de la Nación, la que va a autorizar ese plan de remediación. En cambio, si es local o, digamos, o regional, en el sentido que es solamente un problema, por ejemplo, el problema que sucedió con Taim, bueno, es un problema de la Secretaría de Ambiente de la provincia, porque no llegó a contaminar, digamos, un recurso hídrico interjurisdiccional. Profe, una pregunta. En el caso de que sea un terreno federal, creo que el profesor Roberto había dicho que la fábrica de aviones, me parece que era un terreno federal y entonces tenía que ahí la autoridad de aplicación nacional actuar. Era uno de los casos. Sí, exactamente. Es más, te comento, donde estamos nosotros, la facultad es un terreno federal. O sea, cualquier contaminación que haga el Departamento de Química de la UTN va a ser un problema federal. ¿Está claro? Es más, cuando hubo robos, qué sé yo, tuvimos que acudir digamos, a la Policía Federal a hacer la denuncia. ¿Está? Es decir, la ciudad universitaria es un terreno federal. ¿Está? La fábrica militar de aviones es un terreno federal. Lo que está en camino a Calera, digamos, todos los cuarteles militares son terrenos federales. ¿Está? Por eso, cualquier evento que se produzca en eso, actúa la justicia federal y la autoridad de aplicación nacional, por ende la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero, digamos, normalmente hay convenios, supongamos, ¿a qué llamamos convenio? Hoy por hoy, en la gestión que participé en la municipalidad, hicimos un convenio con la provincia. ¿Para qué? Para que cualquier evento, tanto de, digamos, de contaminación como de aprobación ambiental, es decir, lo pueda aprobar la municipalidad, que sea en el ejido municipal, que lo pueda aprobar la municipalidad con digamos, el beneplácito, con la participación de personal de la provincia. Entonces ya directamente ese problema ya deja de pasar a nivel de la provincia, ¿tá? Sino directamente da el visto bueno, sobre todo lo que es con respecto a todo lo que son aprobaciones ambientales. En los que son contaminación o problemas, digamos, de ese tipo, contaminación, sí o sí, pasa por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Bien, entonces, recapitulando. La estrategia de la remediación buscan, una vez que el contaminante se encuentra sin control en el medio, sea agua, suelo o en el aire, contenerlo. O sea,
Eso es la contención. La contención es in situ. Yo quiero evitar la exposición del contaminante, que el contaminante se exponga hacia las personas o hacia el medio. ¿Tá? Por eso lo que hay que hacer, si es un derrame de un combustible, lo más rápido posible extraerlo para evitar los vapores que vayan a la ciudad o donde sea. Reducirlo, una acción de reducir es reducir tanto su volumen o su toxicidad. Y a su vez también su movilidad. Si recuerdan lo que estuvimos viendo en el suelo, por eso les puse el tema de los metales pesados. Los metales pesados, el gran problema que tiene es que depende el tipo de del estado de oxidación que tiene ese elemento o ese metal pesado, va a ser más, más móvil o menos móvil, ¿tá? O se va a adherir, a la estructura de los silicatos, silicoaluminatos naturales presentes en el suelo, o directamente se va a lixiviar y va a pasar a través de todo el estrato de suelo hasta llegar al acuífero. Bien, esto ya lo vimos, que es que como etapa previa a la remediación, ya dijimos, caracterizar el sitio afectado y cualquier posible área de influencia, tanto en su superficie como en el subsuelo. Esto es una cosa que puse que es fundamental, y ya lo ven. ¿Por qué para mí es fundamental? ¿Por qué lo insisto? Porque de una correcta caracterización dependerá el éxito de la técnica de remediación seleccionada. Lo vuelvo a repetir, lo insisto. ¿Por qué? Porque ya la semana que viene vamos a hablar de algunos casos en los cuales no se caracterizó bien y por ende de contaminantes. Le voy a decir en algunos que participé lo que pasó y por qué encontramos lo que encontramos. ¿Tá? Pero eso va a ser un caso práctico. La caracterización del sitio incluye la determinación de los posibles contaminantes, antecedentes del sitio y posibles fuentes de contaminantes, foto aérea histórica, proporciona información valiosa. Por eso siempre le digo, en ambiente tengan presente esto. Primero, que yo siempre les digo, nadie tiene la verdad absoluta. Y lo otro, hay que mantener, registrar, hacer estadística y todo lo que sea histórico es fundamental, ¿tá? Por eso el tema de la ubicación de lugar, casas en lugares donde se supone que no había un río y después viene un río y después hubo una lluvia de 140 milímetros y el río se desbordó y pasó por su cauce natural anterior y arrasó todas las casas en San Carlos Minas, por ejemplo. ¿Tá? Obtención de muestras de suelo, aire y agua, fundamental. Pero el aire, dependiendo de qué tipo de contaminante y en qué sector. El aire es fundamental si lo tenemos en una ciudad, al evento, pero si lo tenemos en el campo, me interesa sobre todo el agua y el suelo, ¿tá? Porque el aire es, se dispersa o se diluye mucho más rápido. Las posibles rutas de exposición, calculo que Roberto estuvo hablando de Rebeca y eso, que se analizan las rutas de exposición en cuanto a lo que es toxicología. Bueno, eso hay que analizar justamente dentro de todos esos mapas que uno va generando, analizar cuáles son las rutas de exposición. ¿Tá? Si estamos hablando de compuestos volátiles que de un tanque soterrado y se rompió el tanque, la ruta de exposición van a ser los vapores que tarde o temprano van a ir, migrando a través del suelo, llegando a la superficie. Entonces es una ruta de exposición. Entonces hay que tener presente eso para tomar las medidas para minimizar esa ruta de exposición. Y por supuesto las propiedades físicas del suelo, ¿no? Por eso hay que caracterizar bien
el ambiente en el que sucede la situación. ¿Alguien mencionó algo, iba a hablar? ¿Nadie? Bueno, me parece que de vuelta estoy solo en esta vida. Vamos a analizar entonces los parámetros de quién, del contaminante del suelo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de acuerdo a los parámetros, o sea, las características físico-químicas, tanto del contaminante como del suelo, es las alternativas que yo tengo de qué puedo llegar a hacer o no. ¿Está? Entonces, los parámetros del contaminante. Si es sólido o líquido. Si es líquido, si es VOC, que ya al momento lo definimos, y si es semi-VOC, que significa que son líquidos, pero que tienen una presión de vapor, digamos, menor a 100 milímetros de mercurio, digamos, a temperatura ambiente. La solubilidad en agua. ¿Por qué la solubilidad en agua? Simple, porque si es soluble en agua vamos a tener más problemas que no sea soluble en agua. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, digamos, si llueve, me va, digamos, se me puede percolar a través del suelo, a través del subsuelo y llegando a la freática, contaminándome el acuífero. La estructura química. La estructura química de ese compuesto. ¿Por qué la estructura química? Porque depende de la estructura química, y ustedes lo saben muy bien, y más que yo por ahí, que va a ser si se puede oxidar fácilmente, si no se puede oxidar, si se puede degradar naturalmente, si no, o sea, la estructura química de ese compuesto. La concentración, porque no es lo mismo, digamos, una contaminación por un vertido de un tanque cisterna de una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico, por ejemplo, que una de ácido clorhídrico al 35,5%. ¿Está? Nada que ver. Perfecto. La constante partición octanol-agua. ¿Por qué octanol-agua? Simplemente es un parámetro que me dice la relación entre que pueda ser extraído con un solvente orgánico y, digamos, y lo que queda retenido en el agua. ¿Tá? Esa constante de partición normalmente se encuentra en tablas para determinados tipos de compuestos, no para todos. Sino lo que uno puede hacer es directamente hacer un análisis rápido en el laboratorio y determinar la constante de partición. ¿Tá? La densidad del compuesto, ¿por qué? Porque si es más denso que el agua, ¿qué pasa? Y me contaminó el acuífero, yo lo que voy a hacer, cuando ya les muestro algunos equipos, yo lo que voy a hacer es cuando llegué al agua y no me demostró nada, no está el contaminante. Lo que pasa es que está debajo del pelo del agua, ¿está? Y por supuesto la toxicidad, también eso es fundamental. Sobre todo si es, supongamos, un vapor o un compuesto gaseoso. Bien, ahora digamos, ese compuesto, ese contaminante, justamente, puede estar incluido, o sea, lo podemos encontrar en el suelo en 4 formas. Como gases disueltos en el aire dentro de los poros del suelo. Acuérdense que el suelo, cuando hablamos de suelo, normalmente, y lo que primero hacemos referencia son los primeros 50, 60 centímetros, en los cuales el suelo es ya un ecosistema natural en el cual encontramos de todo. Encontramos vida, aire, agua, digamos, por supuesto sólidos. O sea, encontramos todo y hay un movimiento permanente digamos, de estas cosas. Bueno, entonces lo podemos encontrar dentro digamos, de los gases disueltos dentro de los poros del suelo. Como líquido invisible con el agua, en los poros del suelo formando finas, como acá, finas capas, impregnando las partículas del suelo. Absorbido en un complejo de cambio, o sea, el absorbido podemos decir, con lo que dije yo recién, supongamos algunos metales pesados que en la estructura de un suelo tipo alumino silicato
me puede generar digamos, se puede acomplejar, en realidad se puede quedar retenido dentro de esa estructura, desplazando, porque son polivalentes, desplazando, supongamos, al sodio o al potasio que pueden encontrarse naturalmente. O disuelto, en el caso que sea soluble en agua, disuelto en la solución, como solución en el agua que está formando la humedad propia o natural del suelo. Bien. Ahora, parámetro del suelo. ¿Por qué la permeabilidad? Bueno, a mí sinceramente es un parámetro que me llama mucho la atención porque de acuerdo a la permeabilidad es más o menos lo que podemos analizar rápidamente de cómo es el comportamiento del suelo. O sea, ¿cómo se analiza la permeabilidad? La permeabilidad la podemos... hay dos formas, una forma in situ, en realidad el in situ es lo que se analiza, la permeabilidad se analiza en laboratorio, pero in situ se analiza lo que sería el grado de compactación del suelo natural. Y entonces el grado de compactación del suelo natural me da una idea de la permeabilidad que puede tener ese suelo. ¿Tá? Entonces, la permeabilidad de ese suelo está normalmente, todas las tablas, todos los estudios lo van a hablar como centímetros sobre segundo. ¿Tá? ¿Y cuál es una característica? Bueno, acá dice 10 a la menos 8, pero hay arcilla como la bentonita que se utiliza para los rellenos sanitarios que tiene un coeficiente de permeabilidad de 10 a la menos 9. ¿Tá? ¿Y cuál es la idea de esto? Justamente si nosotros podemos hacer digamos, un análisis, a ver, la permeabilidad de los primeros 20, 30, 50 centímetros de suelo, cuando uno ve que el suelo orgánico o ese suelo medio grisáceo que está por debajo de lo orgánico, todo eso es un suelo que es fácilmente, en realidad estaríamos por acá, al medio, ¿tá? O sea, lo que se conoce como suelo franco. Entonces, ahí ese suelo, digamos, tiene una permeabilidad normal. Lo que nos interesa es qué pasa después de esa capa media grisácea, en la cual ya cambia un color normalmente un color más pardo, diferentes tonos de pardo, es decir, más clarito, más rojizo, porque el rojo va a depender de la cantidad de hierro que tenga. ¿Tá? Entonces, ahí sí le tendríamos que hacer, digamos, lo que sería el grado de compactación que tiene propiamente ese suelo. Entonces se lo hace in situ, justamente se hace una perforación en la cual se impermeabiliza esa perforación, se saca y se pesa ese volumen de suelo que estaba dentro de ese pozo, esa perforación que yo hice, y a esa perforación se le agrega una cantidad conocida de agua hasta llegar al límite. Entonces ahí, simple, por un par de cálculos, podemos sacar cuál es, digamos, la densidad que tiene ese suelo o el nivel de compactación que tiene ese suelo. Entonces ahí podemos saber, digamos, también nos da una idea de la permeabilidad que tiene ese suelo. La heterogeneidad del medio, bueno, eso es simple, la densidad aparente, que es la que acabo de decir. El pH, ¿por qué el pH es simple? Porque por ahí depende del tipo, por eso dijimos que hay que saber la estructura química del componente o del contaminante, para que si nosotros tenemos un suelo pH básico, capaz que un calcáreo o alcalino, entonces, ¿qué me va a pasar? Lo que me va a pasar me puede producir que me genere compuestos que sean menos móviles. Entonces, bien, hay menor movilidad. Entonces, digamos, un suelo calcáreo o alcalino, para metales pesados, me va a generar que sean menos móviles. ¿Tá? La humedad puede permitir que, al contrario, que si un suelo muy húmedo, esos contaminantes migren más rápido. ¿Tá? La composición del suelo, bueno, eso es
para una caracterización general del suelo. Las condiciones redox o el contenido de oxígeno, sí, sobre todo condiciones redox y contenido de oxígeno cuando estamos hablando de la primera capa del suelo. Recuerden que después de los 20 centímetros de un suelo desarrollado, ya podríamos estar diciendo que hay muy poca concentración o contenido de oxígeno. Con lo cual, ese suelo va a ser, digamos, la posibilidad de oxidar el contaminante va a ser cada vez menor. La disponibilidad de nutrientes, ¿por qué? Pues ya lo vamos a ver. El tema de la disponibilidad de nutrientes se refiere a que si ese suelo tiene lo que se conoce como los macronutrientes y los micronutrientes, ¿para qué? Para que yo pueda, digamos, utilizar la biota natural de ese suelo para producir la degradación de ese contaminante. Y por supuesto, bueno, ahí lo puse abajo, la microflora existente. Empezamos con las técnicas. Entonces, dijimos cómo hay qué es lo que hay que analizar de esa situación o de ese derrame o de esa contaminación. Perfecto. Ya está. Lo primero que dijimos que había que contenerlo, que es lo que habría que sacar el excedente, caracterizar el suelo, tomar las muestras, la profundidad, caracterizar, digamos, el contaminante. Bueno, ya tenemos todo eso, ya hicimos los mapas. Bueno, las técnicas de remediación. ¿Cuáles son? Tenemos, bueno, acá el tratamiento físico-químico, tendría que haber puesto térmicos también, pero justamente para mí lo físico-químico, el térmico también es uno de ellos. Y los tratamientos naturales. Hoy por hoy es una tendencia a nivel mundial de utilizar tratamientos naturales. ¿Por qué? Simplemente podríamos decir que pueden ser más baratos. Sí, está bien, sí. Tienen un costo, dentro de todo bajo, pero lo fundamental de esto no es tanto el costo, sino es que es un tratamiento in situ. Entonces, lo que estamos haciendo es no alterando el suelo, sino directamente estamos dejando el suelo donde está. Y lo que le estamos haciendo es agregando, digamos, micronutrientes, nutrientes, humedad, bacterias, para que degraden el contaminante. ¿Está? Cada vez se está encontrando bacterias específicas que degradan determinados tipos de contaminantes que, digamos, antes no se sabía que se podían degradar por las bacterias. ¿Está? Entonces, dijimos que las remediaciones pueden ser, como dijimos, extracción de material ex situ, o sea, yo saco el material y lo llevo a tratar o a lo que sea afuera, y lo otro in situ. ¿Está? Vamos a ver los dos tipos de técnicas. Extracción del material. Dice que es una de las técnicas más utilizadas, su baja tecnología. ¿Por qué? Simplemente lo extraigo. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo que sucede hoy en las estaciones de servicio de la ciudad de Córdoba, a las que estuve controlando durante los pasados 8 años? Bien, ¿qué es lo que se hacía normalmente? Una de las técnicas más usadas era justamente la extracción. Y en realidad no se lo llevaban a la incineradora cementera, que está permitido llevarla, porque ese es en realidad lo que se conoce como esta técnica de ex situ y de tratamiento, se le conoce como anulación del suelo. ¿Por qué se llama anulación de suelo? Porque ya directamente el suelo deja de ser suelo. O sea, o pasa a ser, digamos, estar dentro del clínker, o se encuentra
en lo que se conoce como un land farming o un relleno de seguridad. El land farming es una técnica que, digamos, de tratamiento de suelos contaminados, que ya lo vamos a ver más adelante. El relleno de seguridad es, bueno, que era TAIM, era un relleno de seguridad, pero las empresas o las estaciones de servicio lo llevan directamente a ¿cómo se llama? Land Farming, que está en Montecristo. Bueno, no me acuerdo ahora. En estos momentos no se me ocurre el nombre. Bien, entonces eso es la extracción de material. ¿Está? Ahora, o sea, si ustedes me dicen esto se aplica en Argentina, no, imposible. Esto es extremadamente caro, que es una instalación de tratamiento de suelo. ¿Está? A ver, ¿por qué lo puse a esto? Simplemente lo puse porque en Argentina tenemos la ventaja que tenemos suelo, podríamos decir, partida para arriba, es decir, que tenemos mucho suelo libre, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En muchos países, por ejemplo en Europa, el suelo es extremadamente, digamos, costoso, con lo cual, si hay posibilidad de recuperar el suelo como tal, lo van a recuperar. ¿tá? Entonces, por ejemplo, un suelo contaminado, supongamos que acá en este caso es que sea de algún solvente orgánico, bueno, se va al reactor y del reactor se pasará al separador. Entonces, la idea es, normalmente lo que se utiliza acá es lo que se conoce como lavado, es decir, lo que se hace es, se lava el suelo o se le hace una extracción con solvente, dependiendo cuál sea el contaminante, o si es un metal pesado se hace un lavado ácido, ¿tá? Pero la idea es recolectar justamente de vuelta el suelo como tal, ¿tá? Esa es justamente la aplicación que tiene este tipo de instalación. O sea, la idea es obtener nuevamente el suelo como tal. En Argentina no hay nadie que lo haga así. Bien, esos serían los fundamentales de ex situ. Ahora, los métodos in situ, o sea, los que son en el sector donde se produjo la contaminación. Entonces vamos a tener algunos tratamientos físico-químicos térmicos. Habría que ponerle físico-químicos y térmicos. Y ya termina esto, o sea que bueno, que son arrastre, lavado, extracción, oxidación, reducción, desalogenación, tratamiento electroquímico, desociación térmica. Arrastre, es decir, el arrastre significa que de alguna forma yo voy a arrastrar ese contaminante. El lavado, yo voy a ingresar al suelo un agente que me va a disolver, me va a lavar ese suelo y me va a, digamos, y después yo lo voy a recolectar con otra bomba a ese, digamos, ese líquido o a esa solución. Una extracción química que en la realidad simplemente sería una especie de lavado, nada más que yo agrego, por ejemplo, o un ácido o una base para que ese contaminante me reaccione y se me genere, se me disuelva y yo lo pueda extraer. La oxidación-reducción es agregar un agente oxidante. Normalmente los agentes oxidantes que se utilizan es ozono, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, son los fundamentales que se utilizan. La desalogenación es un tipo de una reacción química que justamente la idea es romper la estructura del compuesto, o sea, producir la desalogenación del mismo.
en los tratamientos electroquímicos. Ya lo vamos a ver, la desorción térmica, que en realidad es lo que por ahí vamos a ver, va a ser por ahí una mezcla de que hay 2 o 3, digamos, de estos tratamientos metidos en el mismo proceso. El arrastre de vapores mediante vacío. ¿Está? ¿Qué es esto? Esto es una técnica en la cual primero, dependiendo cuál va a ser el contaminante, estamos hablando que el contaminante para hacer esto tiene que ser volátil, tiene que ser un box. ¿Cuál es la característica del box? Tiene que tener una presión de vapor bastante alta por la temperatura o ebullir a cerca de los 100 grados o una presión bastante alta a temperatura ambiente. ¿Para qué? Yo lo que hago al sector contaminado, yo le instalo, hago perforaciones, le instalo cañerías perforadas, tanto en forma vertical como en forma superficial, y agarro y hago una red de cañerías, ya vamos a ver un par de ejemplos la semana que viene, y a eso se la conecta a una bomba de vacío, ¿está claro? En realidad, esa bomba de vacío lo que va a tirar es digamos, lo que chupa. A ver, disculpe porque acá me parece que me falta algo. La idea es también poner, en realidad, si yo hago vacío, tengo que meterle, digamos, que chupe aire de algún otro lado, porque si no, no va a lograr, digamos, el arrastre. Entonces, normalmente se suele hacer unas perforaciones lejos para que entre aire desde la superficie. Entonces, cuando se haga el vacío, ese aire vaya arrastrando los componentes volátiles y se vaya, digamos, se vaya eliminando. Ahora, normalmente esos, digamos, el flujo de ese gas que yo estoy sacando del suelo, en realidad la idea es que se queme. O sea, la idea es que se oxide catalíticamente o haya una antorcha. Normalmente se dice que haya una antorcha, que se queme a la atmósfera. ¿Por qué? Porque si yo son solventes que son digamos, más densos que el aire, y yo no los quemo, lo que estoy haciendo, digamos, emitiendo gases que después con el tiempo van a descender a nivel de la superficie, con lo cual puede, digamos, generar problemas de salud digamos, a la población. Por supuesto, va a depender del nivel de contaminación que estamos hablando. Esto es una de las técnicas más usadas. 5 estaciones de servicio usaron esta técnica. Ahora, ustedes me preguntan si usaron la antorcha o el catalizador, digamos, el agente catalítico que oxide. No, directamente fue aprobado así por la autoridad de aplicación, y esto emitía directamente por una, digamos, una cañería a los 4 vientos, o sea, por encima del techo de la estación de servicio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto es la teoría y en la práctica, por ahí, digamos, la autoridad de aplicación no toma ciertos recaudos como este, de que los gases se quemen o se oxiden previo a su, digamos, venteo a la atmósfera. Bien. Con respecto a esto, lo que vamos a analizar en un caso o en varios casos de la semana que viene. Esquema del pozo. Bueno, este es el esquema de pozo, lo que más o menos simplemente es lo que yo les decía, que como está, digamos, perforado, normalmente entre la superficie y cuando empieza la perforación suele pasar más o menos 1 metro, 1,5 metros esta distancia. ¿Por qué? Porque, digamos, si está contaminando y si es un tanque soterrado, normalmente los tanques se encuentran, la base de los tanques se encuentran a 3,5 metros de profundidad. Entonces,
a partir de los 2 metros podemos encontrar vestigios de contaminación de combustibles, excepto que sea por un problema de cañerías que también, dependiendo la tecnología y la edad de la estación de servicio, puede ser cañerías, y las cañerías van aproximadamente a los 50 centímetros desde la superficie. Bien, bueno, este es un esquema para que lo vean nada más, no es otra cosa. ¿Cuál es el tema de lo que yo dije del arrastre? Justamente del tema de los pozos. Fíjense acá que lo que está diciendo que acá estamos perdiendo efectividad. ¿Por qué? Porque entra aire directamente de la superficie, porque el suelo está desnudo. Entonces lo que se suele hacer es, bueno, la estación de servicio, ya la saben ustedes, tiene todas hormigón, entonces con lo cual quedaría en este caso, entonces mucho más fácil o más efectivo digamos, este método de extracción por arrastre por vacío. ¿Tá? Bien, normalmente, bueno, este es lo que otra de las formas de arrastre es por inyección de aire, justamente que se utilizan sopladores. ¿Tá? La característica de este tratamiento, que en realidad puede ser, dependiendo de dónde sea, si es un lugar abierto y el contaminante es un solvente o un compuesto volátil no tan tóxico. Por eso, de vuelta, deben analizar exactamente cuál es el contaminante y el grado de toxicidad del mismo para tratar de ver si realmente es viable o no tal o cual tecnología. La tecnología está interesante, pues es lo mismo que la otra, nada más que en vez de hacer vacío se insufla aire, o sea, a través de lo mismo, a través de cañerías. Pero es más, hay una estación de servicio que usó la combinación de ambas, la de insuflar aire y el vacío. Entonces, la idea era hacer, digamos, como más eficiente el arrastre, digamos, del vacío. ¿Cuál es una ventaja que podemos tener cuando usamos esta tecnología? Calentar el aire. ¿Tá? O sea, justamente por eso yo les decía que los procesos térmicos también están todos medio mezclados. Justamente se puede usar calentar, digamos, el aire. ¿Para qué? Para que justamente si estamos, digamos, tratando de limpiar este suelo contaminado de box o semi-box, va a ser mucho más eficiente. ¿Tá? O sea, vamos a demorar menos tiempo en, digamos, remediarlo. También se puede usar para descontaminación de aguas subterráneas. Eso me había olvidado de decirles. Bueno, el lavado... ay, acá no. No sé dónde dejar esta cosa. Consiste en inyectar agua en el suelo, el agua moviliza el contaminante y luego se extrae y se depura. ¿Tá? Es decir, de vuelta es lo mismo. ¿En qué sentido? Yo por un sector inyecto agua y por otro sector, es decir, por cañerías, yo inyecto agua y por otro voy chupando esa agua. Entonces va a haber un flujo de agua, no circular, digamos, no la voy a reinyectar, pero entre esa reinyección hay un tratamiento, por supuesto, ¿está? Acá el agua se introduce mediante zanja o pozo y se recoge en unos drenes, tuberías horizontales, ¿está? A ver, para que tengan idea de estos tuberías horizontales, si bien no es un suelo contaminado, pero digamos, en la zona de Villa Libertador se hizo un zanjón o una zanja de unos 400, 500 metros de largo y de un metro, 1,5 metros de profundidad, donde se ubicó directamente una tubería perforada
para que el agua que venía aguas arriba llegue a la tubería y escurra por la tubería y esa agua fuera, digamos, sacada del subsuelo y tirada al canal Maestro Sur. Para que vean también que no, o sea, otro uso que se le puede dar a las zanjas, ¿tá? En ocasiones se utiliza agua con disolvente para facilitar la extracción. Eso vamos de vuelta. Dependiendo qué tipo de contaminante, se pueden emplear también detergentes, como puse acá. Otra variante consiste en utilizar soluciones acidificantes. Sí, justamente ¿para qué? Para que digamos, ese metal se me disuelva, se me transforme en cation y pueda ser, digamos, móvil en soluciones acuosas. Bien. Acá está un ejemplo, ¿tá? De un esquema, de vuelta otro esquema de lo que sería el lavado. Bien, acá el tratamiento químico, bueno, ya lo dijimos, que es justamente inyectar los agentes oxidantes que pueden ser, bueno, faltó el ozono, el oxígeno como gas, el peróxido de hidrógeno y el ozono. Normalmente todo esto se utiliza in situ, ¿tá? No se usa para ex situ. La idea es in situ. Y esto es útil para aldehídos, ácidos orgánicos, fenoles, cianuro, plaguicidas, órganos clorados. Bueno, dice que el tratamiento se utiliza preferentemente in situ, ¿sí? Inyectando el agente depurador o el agente oxidante a las zonas profundas mediante barrenas huecas, es decir, pozos, o a veces simplemente mediante un laboreo apropiado del terreno, ¿tá? Por eso va a depender, de vuelta, va a depender de dónde está la contaminación. Si está hasta 51 metros, es fácil laborearlo, es decir, removerlo. Hoy por hoy tenemos maquinarias que fácilmente pueden llegar a remover hasta 1 metro de suelo sin ningún problema. El tratamiento electroquímico. El tratamiento electroquímico, y evidentemente acá ustedes lo van a entender que esto es simplemente no lo puse, pero más para metales. ¿Tá? La idea fundamentalmente o para determinados aniones o que sean muy contaminantes. Bueno, por ejemplo, el cianuro. La idea es generar un campo eléctrico entre, digamos, la zona contaminante. Pero vamos a, digamos, siempre se genera el campo eléctrico, ¿tá? Y se va a generar lo que es, digamos, necesitamos una fase móvil para que me arrastre digamos, esos contaminantes a través de campo eléctrico y lo podamos extraer del otro lado. ¿Tá? En realidad no es una técnica muy utilizada, por lo menos no conozco que se haya utilizado acá en Argentina. Bien. Técnicas de anulación. ¿A qué llamamos anulación? ¿Por qué decimos anulación del suelo? Se denomina anulación del suelo cuando ya el suelo deja de ser tal. O sea, ya no tiene la característica de ser suelo. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Una técnica sería almacenamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy almacenando, sí, lo estoy sacando. Entonces, el almacenamiento sería digamos, una técnica ex situ. Tenemos una anulación de suelo, que es lo que se conoce como protección superficial. ¿Por qué protección superficial? Bueno, si estamos hablando de que el contaminante no es tan móvil ambientalmente hablando, es decir, no se moviliza tan fácilmente por la lluvia o por la infiltración del agua superficial, entonces me puede
se me puede ocurrir generar una protección superficial, o sea, directamente anularlo. Pero ¿en qué caso? Si estamos hablando de un suelo, de una industria vieja, podemos refuncionalizar ese sector y usarlo como una playa de estacionamiento. ¿Tá? Las pantallas de aislamiento son exactamente lo mismo, nada más que son, digamos, lo que se conocen como algo que pueden ser móviles, por eso se las denomina pantallas, que las podemos directamente mover o sacar. Normalmente se utiliza membranas plásticas o geomembranas, como la semana que viene o la otra vamos a ver el tema de, digamos, los diferentes tipos de geomembranas. El sellado in situ. El sellado in situ significa directamente el tema de dejarlo inmóvil, es decir, de como que quede inmóvil con una especie de cementación, igual que lo que podría ser la solidificación. La vitrificación es directamente generar, ya lo vamos a ver, y la incineración y la pirólisis son dos técnicas térmicas. Bueno, la pantalla de aislamiento, bueno, aquí puse de los costos de menor a mayor, o sea, el almacenamiento es menor y la pantalla de aislamiento es mayor. ¿Está? La solidificación, bueno, es justamente, se utiliza, como dije, mezclas cementicias, ¿está? Aplicaciones inorgánicos, metales pesados, radioisótopos y con baja presencia de contaminantes orgánicos. Características del suelo, bueno, la aplicación es, no sé por qué puse características del suelo tratado. Bueno, acá la solidificación y estabilización disculpe, no fue, porque todavía no se resolvió, es una de las alternativas de resolver el problema del chichón de Alta Córdoba. ¿Está? El chichón de Alta Córdoba, no sé si lo saben, nosotros en Alta Córdoba tenemos, en realidad no es es una industria de purificación de uranio. ¿Tá? En lo que pasa que en la década del 50, 60, cuando se construyó y se traía lo que yo les comentaba recién de las sierras grandes, el mineral de uranio se purificaba en Alta Córdoba. Entonces, las colas, lo que se conoce como las colas de ese tratamiento, los residuos de ese tratamiento se fueron almacenando y llegando a denominarse un chichón. ¿Por qué? Porque tenemos el suelo normal y hay una manzana completa que genera una especie de chichón. Bueno, ahí se encuentran las colas del tratamiento de uranio. Y ya después voy a comentar un poquito con respecto a ese tema que es PRAMU, que es un programa de la mineralización del uranio para remediar los sectores donde se produce, industrializaba o se trataba o se purificaba el uranio. O sea que lo que tenemos en realidad tenemos tres sectores. Ya hay uno que está hecho, que es Malargüe, Mendoza, que ahí lo visité. Después tenemos en las Sierras Grandes, que se está aprobando y se está haciendo, pero dependiendo de la resolución de Alta Córdoba, va a ser si se hace o no tal cosa en las Sierras Grandes. Bien, aplicación, ya dijimos, limitaciones, no modifica la toxicidad, quedan retenidos, no válidos para semibox o box, ni pesticidas. ¿Está? ¿Por qué? Porque si son box, evidentemente, tarde o temprano, o semibox, tarde o temprano pueden migrar a través de esa estructura cementicia. Bien, acá hay más o menos lo que es la solidificación.
La solidificación es una técnica que usaba, o le denomina también estabilización, el que usaba Taim. Que lo que hacía Taim, supongamos, por ejemplo, Taim era el único operador de residuos peligrosos en Córdoba que tenía la posibilidad de digamos, de disponer en forma definitiva las pilas y baterías a través del método de estabilización. ¿Qué es lo que hacían? Directamente en un Big Bag, esos contenedores cuadrados de 1 metro cúbico, los descogotaban, le sacaban, digamos, la parte de arriba, entonces le ponían todo digamos, las pilas y las baterías pequeñas, no las baterías grandes, las baterías, digamos, chicas, y después le tiraban, digamos, una mezcla cementicia. Una vez que fraguó eso, lo disponían dentro del relleno de seguridad. Bien, acá tenemos esta que es, si no me equivoco, la vitrificación. Bueno, esta me gusta porque, como siempre digo, los yanquis tienen todo. O sea, si uno quiere ver alguna técnica de remediación, hay que rastrear a los estadounidenses y seguro la van a haber aplicado o la están aplicando. Bueno, la vitrificación, ¿qué es? Es a través de de electrodos generan, digamos, pasan una corriente generando que la temperatura llegue hasta los 1200 grados. ¿Cuál es la ventaja? El suelo, por eso se llama anulación, el suelo ya deja de ser suelo para ser vidrio, ¿está? O sea, la destrucción total del suelo, justamente obteniéndose un residuo vítreo. Por supuesto, sirve para metales pesados fundamentalmente y por supuesto no para box. ¿Tá? El costo es muy elevado. Bueno, y acá simplemente, como les decía, esto lo encontré en una revista de Estados Unidos. Fíjense, ahí está la tecnología de la vitrificación y ahí los 4 electrodos. A ustedes si uno se pone a analizar, fíjense, está en pleno campo. Vitrificación, ¿qué tan problemático puede ser extraer ese suelo y tratarlo afuera o usar una tecnología mucho más barata? Pero bueno, no importa. Es una tecnología que la han usado y evidentemente parece que cumple digamos, su objetivo de contener el contaminante. Y acá venimos con la térmica. Dijimos la térmica teníamos 2, incineración y pirólisis. La incineración es una combustión que se llega de 870 a 1200. ¿Por qué puse las 2 temperaturas? Yo calculo que Roberto ya habló algo de lo que son digamos, las etapas en la incineración o las cámaras de incineración. Bueno, la primera cámara de incineración normalmente suele llegar a 870 grados. Normalmente cualquier tipo de incineradora tiene 2 cámaras. ¿Tá? La segunda cámara trabaja a 1200 grados simplemente para terminar de oxidar o de quemar los compuestos no combustionados o no quemados en la cámara principal. ¿Por qué? Porque normalmente cualquier cámara a 870 grados capaz que los compuestos se volatilicen y sean arrastrados por las corrientes gaseosas y no terminen de combustionarse en la cámara primaria. ¿Cuál es la característica? Es la destrucción total del suelo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vamos a tener un suelo que ya pierde la consistencia o la característica propia del suelo. Puede ser, es éxito, o sea, yo lo tengo que extraer, por supuesto, pero puede ser en el lugar on-site o fuera del lugar off-site. ¿Tá? Que acá vamos a tener como residuo, fundamentalmente vamos a tener
una ceniza o un suelo totalmente inerte. ¿Está? Bien, esto es, digamos, ¿para qué sirve? Es, bueno, una técnica rápida y sirve para box, semi-box, PCB, combustibles, disolventes y pesticidas. Bueno, de on-site o off-site, pero siempre método de exit. Bueno, lo puse arriba. Bien. Acá tenemos los diferentes hornos, simplemente para que tengan presente que siempre va a haber, digamos, dos cámaras, ¿está? O sea, una cámara de combustión primaria, que es la de 870 grados, entre 700 y 870, ¿está? Y a la que normalmente va a llegar digamos, lo que se conoce como llama directa, o sea que la llama directamente va a estar apuntando al residuo, va a estar, digamos, quemando, soplando sobre el residuo. En cambio, normalmente la cámara secundaria tiene una llama secundaria, pero como es solamente para combustión, logra una temperatura muy alta, nunca es, o sea, es para mantener la temperatura de esa cámara y nunca es, digamos, directa, sino normalmente suele ser perpendicular o opuesta al ingreso de los gases. Acá está perpendicular. Bien. La diferencia entonces entre la incineración y la pirólisis, que la pirólisis es, primero, es una ruptura, y ahí lo dice, pirólisis, ruptura de la estructura de los compuestos por la temperatura, por eso piro. Bien, la característica fundamental es que es en ausencia de oxígeno. ¿Está? Lo que pasa es que ahí puse que siempre va a haber algo de oxígeno, porque también en el mismo suelo también hay algo de oxígeno, entonces va a haber una pequeña oxidación. Normalmente lo que se obtiene son compuestos, digamos, de menor peso molecular, que muchos son volátiles, digamos, se pueden transformar ahí puse en dióxido de carbono, agua, metano y otros hidrocarburos, ¿está? Se puede producir una pequeña cantidad de líquido o residuo sólido, que el residuo sólido va a ser carbón y cenizas. Ese líquido también puede ser utilizado para, digamos, como combustible también. Se lo puede usar como combustible. Normalmente los gases que se emiten de la pirólisis normalmente se los conoce como gas pobre. Eso significa que tiene una capacidad calorífica dentro de todo interesante. Entonces se lo puede usar también para generar temperatura para que se produzca la pirólisis. ¿Está? Finalmente las sales deben ser depuradas antes de acumular en un vertedero. Las sales de pirólisis, no sé por qué puse eso acá. Bueno, aplicaciones, box, semi-box, PCB, los palos, hidrocarburos poliaromáticos, dioxina, hidrocarburos y pesticidas. Los productos finales, justamente la característica que tiene reducimos el volumen de nuestros contaminantes muy rápidamente. El método es rápido, ¿por qué? Porque la pirólisis suele ser rápida y el costo es algo moderado. ¿Cuál es una característica? Que justamente podemos usar los gases de combustión, o sea, los gases generados de la pirólisis, como el gas pobre, para mantener la temperatura de la pirólisis, es decir, nuestros 430, 450 grados. ¿Cuáles son los inconvenientes? De vuelta, es anulación del suelo, por ende, es la destrucción total del suelo. Bueno, que sí podemos generar, si la combustión es incompleta, también contaminantes más peligrosos, tóxicos, como son la dioxina y furano. Acuérdense que la dioxina y furano estamos hablando de compuestos clorados, o sea, la dioxina y el furano son estructuras orgánicas que de por sí la estructura base no tiene cloro. Pero como siempre se habla de dioxina y furano en ambiente, las cloradas, entonces
no hace falta aclarar que no hacemos referencia a eso. El residuo debe ser posteriormente estabilizado. Eso significa que puede llegar a tener una carga, digamos, contaminante residual, con lo cual va a ser, o sea, cualquier residuo, tanto de la incineración como de la pirólisis, si no se utiliza en una cementera la incineración, va a ser, tiene que ser depositado en un relleno de seguridad. En resumen de las técnicas de anulación, por supuesto, del costo a la, en realidad, técnica más utilizada, de la protección superficial a incineración. Justamente la incineración es la más fácil de usar, la sacamos y lo llevamos a la cementera. O sea, todo el mundo tiene aprobado como técnica de anulación la incineración. ¿Tá? ¿Y cuál es la otra ventaja? Directamente no tenemos residuo, porque ese residuo pasa a formar parte del clinker. ¿Tá? Por supuesto, yo calculo que ustedes deben saber que el clinker es una formulación, con lo cual todos los residuos también pueden llegar a formar parte de ese denominado material o clinker. Por eso no, digamos, no es que solamente se incinera esto, no, sino se lo utiliza como un combustible alternativo y a su vez como, por eso hay que caracterizar bien el residuo, el suelo, como, digamos, un componente del clinker. El otro, la estabilización y solidificación, bueno, sí, en realidad la ex situ, es decir, el time era una de las técnicas de anulación más usadas cuando funcionaba time. El almacenamiento en vertederos, no, en vertederos medio raro, pero porque no se permite en los vertederos llevar residuos clasificados como residuos peligrosos. Por supuesto, la vitrificación y protección superficial son las que menos se usan. Bien. Hasta ahí llegamos con el tema de las técnicas, digamos, de remediación, técnicas físico-químicas térmicas. Ahora vamos a empezar, que en realidad ya estaríamos, no sé, me parece que estaríamos terminando y lo dejamos para la semana que viene, a lo que sería la técnica de lo que se conoce como atenuación natural. ¿Tá? En realidad, ¿qué llamamos atenuación natural? Aprovecha los recursos naturales justamente para contener la contaminación causada por derrame de productos químicos, reducir la concentración y la cantidad de contaminantes en los lugares afectados. Definición de Fiel del 2005. Yo lo dejaría acá para no meternos ya directamente en otro tema, que es ya toda la parte, digamos, en la que se utiliza digamos, la biota natural del suelo, ¿tá? O la biota del sector, o biota específica que me permita la degradación del contaminante. Me olvidé. Gente, voy a tomar asistencia, que eso me había olvidado. Ya tomo asistencia. Tomo asistencia. Me falta una. Ahí está. Se acaba de desconectar alguien. Bueno, mala suerte. Qué peleador que soy. Bueno, gente, buenas tardes o buenas noches, ya es de noche. Buenas noches, feliz fin de semana. Nos estamos viendo el miércoles que viene, así terminamos esta parte y vamos a aprovechar y vamos a hacer casos prácticos para comentarles yo algunas cuestiones con respecto a, digamos, mi poca experiencia con respecto a remediación que he tenido. Yo lo que les pido que me manden los grupos, así yo este fin de semana puedo terminar de organizar el tema de las presentaciones o de los trabajos que necesitan para regularizar
la materia. Profe, Profe, nosotros le mandamos 2 mails, porque en uno éramos 2 integrantes y en el segundo mail 3 integrantes. Sí, lo recibí. Es más, mañana me voy a poner con todos los mails, les voy a decir grupo aceptado, grupo aceptado, grupo aceptado. Entonces ahí lo voy a marcar en la lista de estudiantes o de alumnos para saber quiénes faltan. Sí, ya hay varios que no les he respondido, pero yo creí que iba a tener una avalancha de mail, cosa que no fue así, pero espero. Sí, Bresan, yo ya recibí tu mail. Ah, listo, ¿eres para decirle eso? ¿No es inconveniente que lo haga solo? No. Joya. No hay inconveniente. Bueno, eso es la idea de compartir, es que en ambiente, vuelvo a insistir, en ambiente, uno nunca trabaja solo, a pesar de que se trabaja solo, pero la idea es que hay que trabajar conjuntamente con otras personas, otros profesionales, porque el ambiente es una temática multidisciplinaria. Siendo todo por hoy, me despido y será hasta el miércoles que viene en la hora citada normalmente, que es las 18:15. Señores, buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buen